que un día, por iniciativa propia, él decidió tomar distancia de las pantallas. Intenté buscar otras actividades que ya de por sí iban limitando el tiempo que le podía dedicar a eso. Tenemos más metas para las que trabajar en distintas áreas, ya sean atléticas, académicas, de carrera. Que el mal hace más ruido que el bien, y eso parece que también aplica al tema de las redes sociales. No es tanto el ruido, sino la difusión que tiene el mal más que el bien. Sí, pero y no es que el bien sea mayor que el mal. Un episodio que puso en jaque a la democracia brasileña. ¿No te recuerda este episodio? te iba a decir eso mismo, me acabas de leer el pensamiento. Tan parecido ese disparo frente a todas las cámaras. Primero de todo, creo que no hay que alegrarse nunca de la muerte de absolutamente nadie. Tenemos que hacer un esfuerzo para intentar no caer en ese maniqueísmo infantil de que si no estás conmigo, estás contra mí. Que no podemos tener tintes grises. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Un afectuoso saludo de Laureano de la Cruz, hoy en una mesa un poco despoblada, pero mantenemos nuestro lema: la tierra para el que la trabaja. Y si se está refiriendo a mí, a este lado del micrófono, Diego López Luján, y encantado nuevamente de poder estar participando nuevamente en este programa. Y recuerden que si quieren pueden escucharnos por Radio Santa María en la frecuencia de FM en el 97.9 y también por Spotify. Y recuerden, esto normalmente lo dice Diego, pero hoy, qué sé yo, hemos cambiado los papeles. Sí, estamos innovando, pues recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube que luce medio despoblado, así que suscríbanse, activen la campanita y mencionen 3 docenas de amigos. A ver si así ahora tenemos más suerte. Sí, a ver si la semana que viene somos más. En fin, tenemos un programa interesante, cargadito, variado, en fin, como siempre hacemos. Así que vamos a empezar. Para recordar, esta semana se celebró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y evidentemente, no vamos a dejar pasar la oportunidad de reflexionar con ustedes sobre su importancia. También, como frase de la semana, tenemos una que está relacionada con la calidad de lo que leemos y vemos en las redes sociales. La palabra mágica, como puedes comprender, será la de algoritmo. El eterno algoritmo. En personaje de la semana, pues hoy haremos referencia a una amigui de Donald Trump, ese gran político humanista y aspirante a Premio Nobel de la Paz, que habla portugués. Lo dejamos ahí. Y el hecho de la semana es un hecho triste y es el asesinato ocurrido frente a las cámaras en Estados Unidos, que merece una seria reflexión y yo creo que también deberíamos empezar a cuestionarnos como sociedad. En fin, ahora déjame yo sustituir a Dolly. Esto y más en Destodo Magazine. Pues la frase de la semana ha estado pronunciada por David Hidalgo, que es periodista peruano y director de Ojo Público. Y es: los algoritmos están diseñados para premiar el contenido de baja calidad. Ahí la dejamos. Contundente. El señor Hidalgo estuvo en la República Dominicana dando una charla en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra titulada Desinformación y democracia. ¿Cómo afecta la desinformación a la democracia y a los derechos humanos? Según el Diario Libre, el periodista peruano destacó que uno de los grandes desafíos del periodismo es cómo los algoritmos de las redes sociales favorecen contenidos sensacionalistas, engañosos, escandalosos o de baja calidad, solo porque generan reacciones, visitas, clics o enganchan a las personas que las visitan. Que el mal hace más ruido que el bien, y eso parece que también aplica al tema de las redes sociales. Sí, lo que pasa es que por lo que está diciendo este periodista peruano, como que en este caso el refrán no se cumpliría, porque es más, el ruido no es tanto el ruido, sino la difusión que tiene el mal más que el bien. Sí, pero y no es que el bien sea mayor que el mal.
porque desgraciadamente con lo que estamos viendo últimamente y lo que hemos dicho de este acontecimiento que ha pasado en los Estados Unidos, parece que ya no solo es ruido, sino también son hechos. Y si todo esto no era lo suficientemente complicado, metemos un ingrediente extra. Vamos a meter la inteligencia artificial. Porque, ojo, no todo lo que hace la inteligencia artificial es malo, pero hay un uso creciente para crear noticias falsas y contenido que parece legítimo, pero que en realidad no lo es. La facilidad de uso puede hacer que se multipliquen los actores malos. Y descubrir cuáles son los contenidos falsos, pues también hay que dedicarle cierto tiempo para poder saber si lo que tú estás consumiendo realmente es verdadero o es falso. Y es cada vez más difícil. Aunque hay programas que los detectan, pero normalmente no nos ponemos a verificar eso. Simplemente nos dejamos llevar muchas veces por aquello que nos gusta escuchar. Yo muchas veces le comento a nuestra querida Dolly, que hoy ustedes no la ven, pero está aquí, que a mí me parece muy triste a veces encontrarme con contenido y quedarme con la duda de si eso que ahora me están enseñando, puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un video, es verdadero o falso. Porque a veces te das cuenta, pero otras no. Y te quedas ahí en la duda diciendo, pues no lo voy a difundir porque no estoy seguro de que esto sea verdad. Y te quedas ahí. Y también porque los textos al final se le atribuyen a las personas. Y claro, cuando tú le atribuyes un contenido a una persona que no dijo ese contenido, pues también es una manera de desvirtuar a esa persona. Bien, y cambiamos de segmento y nos metemos en el personaje de la semana. Finalmente, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, presidente legítimo en ese momento. Bien, como sabes, la justicia lo ha hallado culpable de delitos como el de intento de abolición del Estado de Derecho, de pertenencia a organización criminal y daño al patrimonio público, entre otros. El caso, como sabes, está ligado a los hechos del 8 de enero del 2023, cuando miles de seguidores bolsonaristas asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial en Brasilia. Un episodio que puso en jaque a la democracia brasileña. ¿No te recuerda este episodio? Te iba a decir eso mismo, me acabas de leer el pensamiento. Tan parecido, solo cambia el paisaje y la temperatura, lo demás era casi idéntico. Y un poquito al norte, ¿no? Y un poquito al norte, más sí. Al norte. Lo que pasa es que a este lo han condenado. Sí, y el otro dijo que era un ejercicio de libre expresión. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Tú crees que si no hubiese sido elegido presidente, la justicia se hubiera quedado quieta y paralizada? ¿O hubiéramos asistido también a una sentencia? A veces me cuesta jugar a eso de la ciencia ficción. No tengo ni idea, pero lo cierto, ahora me voy a mojar mucho, es que hay momentos clave donde los países, a veces, y las sociedades no se dan cuenta, pero corren un alto riesgo de perder su democracia. Que a veces no la valoramos porque como es cotidiana y llevamos tantos años con ella, pero a veces te aparece un individuo de esas características y si tú no te tomas en serio como ciudadano defender tus derechos civiles y tu propia democracia, pues la puedes perder. Actualmente muchos comentaristas políticos están hablando de que tenemos un deterioro democrático en los países occidentales. Y de convivencia democrática. Supongo que eso también añade para que ese deterioro se esté dando. O sea, yo creo que, como decía antes, tenemos que empezar a reflexionar sobre todo lo que está pasando en nuestros países democráticos, porque esto empieza a no ser democrático. ¿Y sabes cuál es el gran problema de fondo? Que eso yo creo que incluso es filosófico, que es que la gente está empezando a comprar la idea de que aquel que no es como tú y piensa diferente a ti es menos gente que tú. Mira, las guerras de religiones dieron un paso fundamental, que fue el reconocer el respeto al otro, es decir, la tolerancia. Eso que costó sangre, mucha, lo estamos perdiendo también con sangre. Es un buen ejemplo. Mira, esa frase es como para enmarcarla, para convertirla en un tuit, pero con letras doradas. Sí, pero como dicen aquí, como no funciona con... Ya, pero yo, que soy el dueño de mi propia cuenta, yo a esa sí le voy a dar... Le va a dar visibilidad, sí, para que sea... Cuando tú lo publiques. Vale, entonces no saldrá de aquí.
Pues estará en YouTube, de viva voz, no sé. En fin, según la acusación, Bolsonaro impulsó planes, o sea que es premeditado, o fue premeditado, planes para desacreditar el sistema electoral, ponerlo en entredicho, presionar a militares o incluso se habla de un supuesto proyecto conocido como Puñal Verde Amarelo que contemplaba eliminar físicamente a Lula, a su vicepresidente y a un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil. Esto es grave, grave, grave. En fin, la defensa del exmandatario pues, ha calificado la sentencia, no podía ser de otra manera, como de absurda, desproporcionada, supongo que conspiranoica, y anunció que apelará en instancias internacionales. Está en su legítimo derecho de poder apelar. Sí, sí, Gracias a Dios. Los procedimientos están ahí. Por eso, y la justicia suele ser garantista, que por eso nos dejan apelar cuando no estamos conformes con los dictámenes de un tribunal. Sí, porque eso de andar diciendo que la justicia no sirve cuando no emite un veredicto a tu favor, eso es como, además, medio infantil. Exacto. Con esta decisión, Brasil vive un momento histórico. Es la primera vez que un expresidente es condenado por intentar un autogolpe, lo que plantea interrogantes sobre el futuro político del país, la reacción de la derecha radical y la fortaleza de la democracia en la región. Eso de los autogolpes, uno de los primeros, y fue muy famoso en su momento, fue Alberto Fujimori en Perú. ¿Te acordarás? Éramos jóvenes en aquella época, Sí, pero muy jóvenes. Éramos jóvenes, pero lo recordamos. Lo recordamos porque tenemos años. Qué fuerte. Parece mentira que de hechos que suceden en otras sociedades no sepamos sacar como las lecciones adecuadas y después cuando nos sucede decimos, qué raro que esto nos ha sucedido. O quizá aquel que lo conoce lo quiere repetir, pero mejorándolo para que no lo agarren. En fin. Y tenemos que hablar ahora de otro hecho que también es bastante negativo y por cómo se está tratando, creo que incluso puede poner en peligro la democracia, en este caso la estadounidense, que es como un paradigma de democracia en Occidente. Y es ese disparo frente a todas las cámaras de ese joven que yo no conocía de nada, que lamentablemente he conocido a partir del suceso. Sí, se ha hecho famoso a partir del disparo que recibió, vamos, que le quitó la vida. Y lo preocupante de esto son las reacciones. O sea, los que no piensan como él, algunos como que se han alegrado de su muerte y yo creo que es una reacción equivocada. Primero de todo, creo que no hay que alegrarse nunca de la muerte de absolutamente nadie. Eso de entrada. A ver, alegrarnos porque a este joven, que uno puede estar de acuerdo con sus ideas o no, evidentemente yo no estoy nunca con las ideas que promocionan el odio y la discriminación, por lo tanto no comulgo con cierta parte de su pensamiento, no conozco todo su pensamiento, pero tampoco esos pensamientos radicales no me gustan. Los pensamientos radicales siempre son peligrosos para mí, sean de un color o del otro. Del color que sea. Claro, se le acusa de fascista. ¿Pero quién son los fascistas en el fondo? Aquel que no tolera la discrepancia de pensamiento y lo elimina. Entonces, aquel que acusa a lo mejor de fascista, resulta que está teniendo comportamientos fascistas. Esa es la paradoja de este asunto. O sea, que por eso te digo que este acontecimiento nos tiene que hacer pensar. Y tenemos que educar mucho, formal e informalmente, en la sociedad. Todos, no digo yo, o sea, todos como sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo para intentar no caer en ese maniqueísmo infantil de que si no estás conmigo, estás contra mí, si no es blanco, es negro, si no es bueno, es automáticamente malo. El mundo no funciona de esa manera. Sí, pero muchos líderes políticos pues están planteando... Hombre, el populismo lo arropa. Lo están planteando así, o sea, ¿usted está en el lado bueno de la historia o está en el lado negativo de la historia? ¿Está con el grupo de los buenos o está con el grupo de los malos? Pues mire, pues a lo mejor pienso en algunas cosas como el grupo de los buenos y en otras como el grupo de los malos. O sea, ¿por qué no podemos tener tintes grises en nuestros pensamientos? ¿Por qué tiene que ser, como tú dices, blanco o negro? O sea, o estoy a favor o estoy en contra. Perdone, puedo estar a favor y también en contra. Aunque Totalmente. parezca raro, ¿no? Sí, ha sonado medio raro, pero sí, yo te entiendo. Yo creo que esto merece un día de estos
un capítulo exclusivo monográfico en Destodo Magazine para hablar de este tema. Sí, porque últimamente estamos viviendo una serie de acontecimientos en el mundo que nos están como obligando a tomar posiciones o en un sitio o en otro. Pero solamente en dos posiciones. En dos posiciones. Eso No es lo puede malo. haber una tercera o una cuarta. Exactamente. O sea, tenemos el caso de Israel y Palestina. Evidentemente, yo creo que con lo que te conozco a ti, conozco a Dolly, conozco a las personas que participamos de este programa, no estaremos nunca de acuerdo con la eliminación de personas y además de manera masiva. Claro, porque haya un dirigente político, claro, podríamos cuestionar a la población judía, que por qué no se rebela contra todo esto, tal. Pero bueno, o sea, tenemos que meter a todos los judíos en el mismo saco Es que de entrada, fíjate, yo con la tesis doctoral de Bosch he aprendido un par de cosas muy interesantes. Bosch en sus escritos, cuando le acusaban a él de ser como prohaitiano y traidor, él respondía, lo primero que hay que hacer es aprender a distinguir a los pueblos de sus élites y de sus y de gobernantes. sus gobiernos. Y eso es fundamental. O sea, dice, Israel está atacando, bueno, distinga, hay un señor que gobierna en Israel que es el Y un gobierno que es extremista, que está empujando a que este señor actúe. Y están actuando, a mi criterio, ya digo, es criterio personal, muy mal. O sea, no se puede eliminar a las personas. Sí, ahora... Yo estoy de acuerdo que persigas el terrorismo, pero no te puedes llevar a todo un pueblo por delante porque estés persiguiendo el terrorismo. Esto es como decir, se metió un delincuente en mi casa, vamos a bombardear el residencial para que muera. Digo, hombre, pero ahí vive más gente. Sí, Bueno, pues si esto lo publicas, yo le doy retweet. está bien. Para recordar, esta semana se celebró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y evidentemente, no vamos a dejar pasar la oportunidad de reflexionar con ustedes sobre su importancia. Cada año, más de 700.000 personas se quitan la vida y muchos más lo intentan. Para que lo dimensiones, es como si casi toda la población de Santiago de los Caballeros en República Dominicana se suicidara. Estas cifras, publicadas por la Organización Mundial de la Salud, también advierten que fue la tercera causa más frecuente de muerte en las personas de 15 a 29 años a nivel mundial en 2021. Por eso, cada 10 de septiembre, la OMS hace un llamado a prevenir el suicidio, alerta al que la República Dominicana no es ajena, considerando que los suicidios han aumentado en los últimos años. La depresión y otros problemas de salud mental incidieron en el suicidio entre los años de 2019 a 2023, en cerca de un 59%. Por su parte, las estadísticas del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana en República Dominicana también indican una mayor probabilidad de suicidio a partir de los 15 años, con un preocupante incremento de suicidio en personas jóvenes adultas de 20 a 24 años, con un promedio de casos de 173. Y, aunque no hay una relación directa entre el uso de las pantallas y el suicidio, evidencia científica sugiere que su uso excesivo y adictivo, en especial de redes sociales y videojuegos, puede ser un factor de riesgo. De ahí la importancia de estar alertas a posibles amenazas, tanto en el entorno de jóvenes y adultos, para identificar a tiempo rasgos que puedan ocasionar decisiones irreversibles. Nos vemos en la siguiente fecha conmemorativa. Vamos a dar paso al segmento central del programa de hoy. Nuestro Tenemos que hablar, que ha sido pregrabado, ustedes lo van a ver y escuchar todo junto, unido, y les animo a que escuchen ese testimonio con muchísima atención. Como mencionamos en nuestro segmento para recordar, la Organización Mundial de la Salud advierte en un estudio que el uso excesivo de las redes sociales, dispositivos móviles y videojuegos puede estar vinculado a riesgos para la salud mental, incluyendo ideas y comportamientos suicidas. Y en relación con este tema, lo decíamos también en el segmento, pues la misma OMS hace un llamado cada 10 de septiembre para la prevención del suicidio. Por eso, hoy en Destodo, con ese ánimo de prevención e inspiración sobre todo, hemos invitado a Javier Hernández García, un jovencito de 16 años, que un día, por iniciativa propia, ¿cierto?, él decidió tomar distancia de las pantallas al notar que se estaba excediendo un poco en su uso. Aclaro, esto lo aclaro y lo repito,
nunca tuvo un pensamiento suicida, nunca le pasó por la mente, simplemente él dijo, espere, hagamos una pausa acá, ¿verdad? Identificó que era el momento de cuidarse, de cuidar su salud mental, su bienestar y empezar a usar la tecnología de manera responsable. Javier, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por animarte a compartir esta experiencia, no solamente con jóvenes, que entiendo que pueden aprovechar este testimonio tuyo para inspirarse y tomar como referencia que sí es posible vivir sin tanto consumo de pantallas, y también personas adultas. Claro, las cifras alertan sobre la situación de los jóvenes, pero es verdad que también hay gente adulta que tiene problemas con el tema. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para arrancar, yo quisiera que me dieras tu opinión sobre esa advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud sobre ese uso excesivo y cómo puede influir en los comportamientos de pronto suicidas o ideas. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que tienen mucha razón en enfatizar eso, porque el uso de las redes sociales puede generar muchos comportamientos de comparación con los demás, y eso puede traer muchos problemas en la salud mental de los jóvenes, que no siempre, pocas veces, pero pocas veces son muchas. En cuanto a eso, pueden terminar en comportamientos suicidas e intentos y la muerte. Uh-huh. Entonces, siendo las redes sociales algo tan común, es importante que la OMS tenga este llamado todos los años a la salud mental de los jóvenes. Bueno, ahora sí vamos a lo tuyo, Ujú. porque es lo que nos interesa y que nos cuentes. No es lo único que nos interesa, ¿no? No, Claro, habrá mucho más, pero sí queremos hacer mucho énfasis en que nos cuentes tu historia. ¿Cómo era ese consumo tuyo de la tecnología antes de que tú dijeras, acá yo tengo que hacer un alto? Bueno, primero que nada quiero decir que, o sea, no fue solamente mi iniciativa. Uh-huh. O sea, obviamente es una decisión que uno Propia, mismo tiene que claro. tomar, Uh-huh. pero sí tuve influencia de mi madre, que me había alertado muchas veces, aunque Uh-huh. nunca le hice demasiado caso, porque la verdad es que cuando uno está en una situación que se puede llamar adicción, Uh-huh. uno no puede ver de manera tan fácil Uh-huh. la salida y en qué lo puede estar dañando esa situación. Pero yo hacía mucho uso de videojuegos a lo largo del día, sobre todo en la pandemia, eso aumentó bastante. Claro, Sí. era la única manera en su momento, ¿no? Sí, y era como la manera de socializar con mis Ujú. amigos, jugamos juntos, pero sí me daba cuenta de que había llegado a un extremo y, ¿De qué tiempo estamos hablando del día? Más o menos cuántas horas o tú puedes sea, decir. ¿cuántas horas diarias? No sé, probablemente más de 8, 10, por ahí. ¿Dormías bien? ¿Descansabas Sí, bien? eso sí fue algo que nunca me dañó, pero es algo muy importante el sueño, sí. Claro. Y veo que muchas personas tienen problemas con eso, que la Ujú. tecnología le puede afectar mucho el sueño. Ujú. Y en cuanto a las redes, ¿cómo era el uso en ese momento? Las redes no tanto, pero mi mayor fuente de socialización en la pandemia sí eran los videojuegos, que incluía algo de redes sociales. Yo usaba Instagram y plataformas como Discord, que son para llamadas y de mensaje, como si fuera un tipo de WhatsApp. Ya, tú me contabas antes de arrancar la entrevista que es una plataforma que te permite, o una red social que te permite, al tiempo que estás jugando, estás socializando también con tus Sí, amigos. sí, es Ujú. como si fuera una llamada, bueno, se puede usar para varias cosas, Ujú. como los mensajes, pero también se puede tener como si fuera una llamada abierta, por Ujú. decirlo de alguna manera, Ya. en la que, por ejemplo, si estamos tú y yo hablando, puede venir un tercero que esté en el grupo y entrarse, y no es, o sea, no es una llamada cerrada, sino que quien sea que esté en el grupo puede unirse. Ok. Ujú. Tú me dices, durante la pandemia, obviamente se agudizó el consumo, se incrementó más Sí. bien. Luego de que pasa la pandemia, ¿cuánto tiempo sigues amarrado, digamos, a estos hábitos? No sé decirte en horas, pero sí, al llegar del colegio, sí, probablemente toda la tarde. Lo que no Ujú. era almorzar, cenar, era básicamente todo mi tiempo, sí. Ahí. Bueno, entonces, ¿cuándo llega ese momento y por qué? Que tú dices, tengo que hacer un alto. O esas palabras, por ejemplo, que tú me dices que Ujú. decía la mamá,
te llegan, te calan y tú dices, acá tengo que hacer un stop, pero a ver qué está pasando. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo sí, mientras jugaba tenía muchas frustraciones Ujú, por la conexión, cosas muy triviales, pero ujú, sí hubo un momento que, como te decía antes, me encontré con un video de YouTube ujú, que hablaba de eso. No recuerdo el nombre, pero recuerdo que duraba más o menos una hora y que hablaba de que era importante no solamente intentar limitar ese uso, sino encontrar otras cosas con las que ocupar tu tiempo y motivarte y mejorar. O sea, que muchas personas cuando intentan dejar un comportamiento o el uso de las redes sociales, de las pantallas, ujú, no encuentran cosas que les capten ujú, pero encontrar es un hobby, algo que te guste, te apasione, es algo muy importante en ese proceso. Y ahí empezó a bajar el uso eh, o sea, a un, digamos, un rango saludable hasta que, digamos que casi paró. Ahora mismo yo uso las pantallas para lo necesario y me limito a media hora de entretenimiento, si da el día, ok. claro. Si las obligaciones que tienes ahora o los hobbies que Sí. tienes ahora te dejan el tiempo. O sea, ya no es prioridad, es lo No, contrario. exacto. Si siempre pongo primero mis obligaciones y después si queda tiempo me intento como que limitar a media hora de entretenimiento. Sí. Ok. ¿Ese video lo encuentras por casualidad o es que empezaste a buscarlo porque empezaste a sentir que estabas teniendo un problema? Realmente no recuerdo, pero sí creo que había visto algunos videos por el estilo, que no me habían convencido como tal, Ujú, pero sí, al final encontré ese video, creo que una mezcla de las dos, que había ujú, buscado cosas por el estilo, pero fue un poco casualidad también. ujú. ¿Recuerdas de pronto emociones que experimentabas en ese momento que también te hubieran hecho sentir incómodo y hubieras dicho, algo me está pasando, no me siento bien? Ejemplo, ansiedad Ujú. o frustración, decías tú, tal Sí. vez en los juegos y que tú decías, no, esto tal vez no está bien. Sí, yo tenía un nivel no tan alto, pero tenía ansiedad. Sí, Ujú, o sea, no tan alto, pero ujú, algo ahí. Y después de que yo dejo el uso excesivo de las pantallas, me he dado cuenta de que no tengo esa ansiedad. ujú, También, bueno, uno cuando empieza a querer dejar eso, cuando sí se excede sin querer hacerlo, siente algo de culpa, pero ujú, una parte del proceso claro. de dejar eso y cada vez uno puede irse adhiriendo mejor a esos horarios que uno se pone y cada vez mejor con la ansiedad y eso. Ok. ¿Recuerdas algunas palabras de esas que te decía tu mamá en ese momento? Bueno, a veces eran palabras, bueno, siempre desde el amor, pero Claro. a veces sí eran un poco de desespero porque ella sentía que estaba perdiendo un poco el tiempo, la conexión que tenía conmigo, porque era algo de todo el día, Claro, básicamente. claro. Entonces era como si me hubiera atrapado Ujú. en Es la decir, que esto pantalla. también terminó afectando tu relación con tu familia. Sí, y ahí es que yo pienso que el uso excesivo tiene un mayor impacto cuando empieza a afectar nuestras relaciones, nuestras actividades fuera de Ujú, el uso de las pantallas. ujú. ¿Qué tan difícil es para un joven adolescente como tú, en un entorno donde la mayoría, ¿cierto?, anda con un celular, Ujú. todo el tiempo muy pendiente de las redes sociales, subiendo contenido a cualquier lugar que va, eh, en videojuegos, en su tiempo libre, esas son las actividades que se están haciendo? ¿Qué tan difícil es que ese entorno no te cuestione, no te critique o no te juzgue o te vean como el bicho raro? ¿Cómo ha sido eso de manejar ese entorno? Bueno, yo he tenido la suerte de tener compañeros y amigos que no como tal me han seguido en esos pasos, pero sí lo han aceptado y no me han cuestionado como Ujú, tal. Yo siento, o sea, sigo siendo parte del grupo, simplemente no compartimos esos mismos intereses como ujú, tal. Y pienso, o sea, sí es difícil al principio porque cuando uno está acostumbrado a las redes sociales, salirse de ese mundo es un poco como quedarse afuera.
Ujú. Uno se está perdiendo Ujú. de algo y se siente mal. Fuera de lugar, ¿no? O Sí, sea, como o sea, que este está perdido, no tiene ni idea de qué le están hablando. no, exacto, Ajá. uno no sabe lo que está pasando. Ujú. Y en cuanto a los videojuegos, o sea, yo lo consideraba, por lo menos en mi caso, como un tipo de adicción. Ujú, ujú, Entonces, como sé que me hace mal, pero quiero ujú, hacerlo, entonces muchas veces me daba un poco de nostalgia, quería jugar, ujú. pero sí me esforzaba a no hacerlo, pues sabía que al final no me iba a beneficiar. Ujú. ¿Dejaste los videojuegos por completo o lo que tú me decías? Te pusiste un tiempo y lo respetas y lo manejas. Bueno, el tiempo que respeto y manejo es para otro tipo de cosas, en el celular, la computadora, Ujú. pero los videojuegos sí los eliminé completamente. Por completo. Sí. Ok. Y en el caso de las redes, ¿cómo manejas el uso de las redes ahora? Actualmente no tengo ninguna red, Ujú. WhatsApp, por razones prácticas, Sí, de sí. comunicación ya. Sí, Ajá. pero lo que es Instagram, de hecho tenía una cuenta hace poco, pero decidí que los beneficios no eran mayores que Ujú, la potencial distracción que me podía ujú, traer, ujú. y actualmente no tengo redes sociales. Ok. En esto sí me gustaría que fueras muy descriptivo y es, bueno, tú me dices, vi un video que me ayudó. Sí. ¿Qué de ese video, empecemos por ahí, qué de ese video empezaste a poner en práctica para hacer ese cambio? Bueno, un poco lo que te contaba antes, que no solamente, o sea, en lugar de empezar por simplemente quiero jugar menos, Ujú, o sea, digamos, limitarme a 7 horas en vez de 8. ok. En vez de hacer eso, intenté buscar otras actividades Ujú, que ya de por sí iban limitando el tiempo que le podía dedicar a eso. Por ok. ejemplo, si empecé a hacer ejercicio, me toma 1 hora, hora y media Ujú. en el día, y eso ya empieza, o sea, a A restarle el sí, a tiempo, restarle el claro. tiempo, o sea, sin intentarlo. Ok. Entonces, eso hace que uno no tenga que hacer tanto esfuerzo Esfuerzo. en cortar las horas simplemente, porque sí hay amigos míos que me han dicho que a veces han querido como usarlo menos, pero cuando se limitan a un tiempo, no saben qué hacer y Claro, no claro, encuentran, se sienten fuera de sitio. claro. Entonces empezaste a buscar otras actividades. Por Ujú. ejemplo, lo primero que hiciste fue ¿qué? ¿Te inscribiste en el gimnasio? ¿O qué fue eso Bueno, primero? yo no iba al gimnasio, pero sí en la casa hacía ejercicio. Empezaste a hacer ejercicio en casa. Sí, Ujú. tomando el ejemplo de mi papá, que Ok. hacía, después de que cerraron los gimnasios en la pandemia, él Ujú, se quedó haciendo ejercicio en la casa y al verlo me motivé. Empecé por eso, hacer ujú, ejercicio. Sí, cuando usaba la tecnología, intentaba usarla de manera más productiva, viendo ese tipo de videos que me podían aconsejar. ujú. De Y rutinas de ejercicio, por sí, ejemplo. exacto. Ujú. O del mismo tema, o sea, de Ok. recomendaciones, de cómo manejar Ujú, ese cambio. ujú. También leer, sí, Tú me contabas que tú tenías el hábito de leer y a de partir muy de pequeño, muy sí. pequeño y después de que obviamente vino la pandemia que acrecentó, incrementó este consumo de las pantallas y demás, empezaste a perder ese hábito Sí, de leer. Ajá. sí, porque, Volviste entonces. claro, pero la verdad es que cuando uno tiene un uso excesivo de las pantallas, el resto de cosas como actividades como leer, hacer ejercicio, no parecen tan interesantes. Claro, claro. Porque está acostumbrado a es un estímulo muy grande, sobre todo el de Ujú, los videojuegos. ujú, Entonces, se, eh, las dos cosas se van ayudando unas a otras. Según uno dura menos tiempo, puede disfrutar más otras ujú, actividades como leer, hacer ejercicio. ujú, Y según va haciendo más ejercicio, va leyendo más, puede recortar más el tiempo. Entonces, eso se va alimentando uno a otro ujú, y hace que sea un proceso más fácil. ujú. Ok. También, ¿y cómo fue también ese tema de interactuar, ya no virtualmente a través de los juegos, sino estar más concentrado en esa relación interpersonal, pero física? Sí. ¿Eso te costó o no fue tan difícil dejarlo? Es un poco difícil porque al final, o sea, no tanto como otros aspectos, pero sí es algo diferente Ujú, cuando uno está acostumbrado ujú,
a estar, digamos, conectado con sus amigos todo Ujú. el tiempo, o sea, Ujú. en el colegio todo el tiempo y al salir la tarde completa. Claro, claro. Entonces es como cortar el tiempo a la mitad, pero siento que aunque sea menos cantidad de tiempo, la calidad de las relaciones, sobre todo al ser físicas y no ser limitadas a una actividad en común, sino Claro. que sea una conexión más genuina, Ujú. de más calidad, por decirlo así. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevas en todo este proceso? Desde que hiciste ese cambio y tomaste esa decisión. Como, bueno, de tomar la decisión se puede decir como 3 años y medio, Ujú. de que pienso que pude empezar en sí el camino bien, 3 años. 3 años. Sí, más o menos. ¿Ha habido tentaciones durante estos 3 años? Sí, sobre todo al principio, Ajá. pero sí pienso que según uno va avanzando, las tentaciones se vuelven menores porque se acostumbra Ujú. a ese nuevo estilo de vida Ujú. y empieza a disfrutar más las Ujú. otras actividades. Entonces, si uno disfruta más Ujú. de las otras actividades, como que se le olvida un poco eso. Ujú. Y mantenerse ocupado es muy importante. Ujú. Cuéntame cómo es un día tuyo. Por ejemplo, un día entre semana, ¿cómo es tu ritmo? Y, por ejemplo, el fin de semana. Mañana, Ujú. digamos, sería un... por cierto, ahora yo tomo mi tiempo para hacer mi comida, bueno, por lo menos el desayuno y la cena, Ujú. que hacer la comida siempre es más saludable que Claro, pedirla o lo claro, que claro. sea. Entonces, yo hago mi desayuno por la noche y ya en la Lo dejas mañana. listo para el Sí, otro día. entonces ya en la mañana, después de bañarme, cepillarme, lo que sea, saco el desayuno, salgo al colegio, tengo colegio entero. Si tengo Ujú. una brecha, Ujú. aprovecho para adelantar con alguna tarea, o si Ujú. no tengo tareas, socializo, o si no me siento en ánimo, puedo leer un poco. Ujú. Ujú. Ya por la tarde, depende, a veces tengo práctica de fútbol que me toma la mayoría de la tarde, casi hasta las 7. ¿Entrenas cuántos días a la semana? En la tarde 2, 2 días a la 2, semana. sí. Y vas al gimnasio también. Sí, al gimnasio en las vacaciones estaba yendo más, ahora voy 3, 4 días a la semana. O sea, es decir, de lunes a viernes ocupas toda la semana haciendo deporte, ya sea Sí, fútbol o gimnasio. sí, o sea, días que estoy Ujú. activo pueden ir entre 5 a la semana hasta 7 incluso, Ok. sí. Y luego llegas a casa y ahí cómo es A la la casa, rutina. ceno, sí. Ujú. Si me queda alguna tarea pendiente, ya intento recogerme en mi cuarto lo más temprano posible para ir bajando Ujú. un poco, para ir relajando. Ujú. Si tengo tarea la hago, si no, puede ser que vea un poquito de video, que no está de más. Ujú. A mí me gusta estirar, como tengo tanta actividad, Ujú. es importante. Ujú. Yo medito un poco, generalmente por lo menos 20 minutos, 20, 30 minutos, Ujú. y ya generalmente ya va llegando la hora. Hora Sí, de dormir. ujú. ¿El tema de la meditación vino después o eso es un hábito que tenías antes de No, empezar a usar o fue desde ahora, de un tiempo para acá? no, viene más o menos al mismo tiempo que voy dejando las Ya. cosas. O sea, fue una actividad que pensaste, esto lo puedo empezar a hacer y me va a ayudar. Sí, también por influencia de mi madre. Sí, Ok, ok. sí, ella iba haciendo ese tipo de trabajo y yo me fue presentando. Ujú. O sea, me lo iba presentando de antes, pero no le había hecho mucho Claro, caso. claro, Sí. claro. Entonces ya ahí me voy adentrando o sea, voy viendo los seminarios Ujú. de meditación y tal, y ya ahí me voy adentrando en la práctica. Y en algún momento sí hacía un poco más de meditación, pero por cuestiones de tiempo siempre intento hacer por lo menos 20 minutos. Ok, Pero ok, si tengo el chance hago más, puede ser hasta 40 minutos, 1 hora. ok. Y el fin de semana que hay más tiempo porque no estamos en el Sí. colegio, ¿cómo planteas esa agenda del día? Ok, sí, siempre, si hay alguna tarea importante, eso es lo primero, pero en el fin de semana sí me permito más tiempo de entretenimiento. Me gusta estar con mi familia, sí, ver una película, tal, comer, almorzar con la familia. En los fines de semana generalmente tengo más tiempo para leer, Ok. porque en la semana cuando leo es si no hay tarea o si tengo cualquier brecha, pero no es mucho, pero sí en los fines de semana me puedo
sentar a leer. Sí, a veces voy al gimnasio los fines de semana, me mantengo activo. Sí, a veces salgo a pasear el perro, tal, y sí, algo más tranquilo, sí, pero siempre me intento mantener ocupado y sí, a veces veo videos, pero no, los videojuegos sí se mantienen a raya, sí. A raya. ¿Ves videos, por ejemplo? ¿Qué tipo de videos ves? ¿Qué buscas? ¿Y buscas en dónde? ¿YouTube? YouTube, sí, generalmente videos que tienen que ver con el ejercicio y generalmente son videos que me aportan. Que te ayudan. Sí, que me Y aportan. ahí también, digamos, tienes un cuidado de decir, no me puedo pasar viendo toda la tarde el sábado videos por si acaso, así sea para ayudarme No, con claro, el entrenamiento. y ¿Te cuidas de eso también? sí, me cuido de eso porque también el uso excesivo de redes sociales tiene detrimentos para la atención como tal y eso. Entonces, siempre lo intento mantener a raya porque si un día lo usé mucho, al día siguiente es probable que con la inercia me den más ganas de... Claro, sí, claro. Mencionabas antes de la entrevista un libro que se llama La generación ansiosa. sí. ¿Por qué llegaste a ese libro? Bueno, a veces cuando no encuentro qué leer, voy buscando libros como tal, a ver qué me interesa. También lo escuché en un podcast que oigo. ¿Tuvo que ver en su momento con ese problema que tenías, que estabas viendo, que estabas usando mucho internet o no No, necesariamente? es algo más Muchos videojuegos. reciente, es algo de después de haber empezado. Lo leí creo que este año, o si no el año pasado. Trata un poco sobre ese tema, me interesó mucho, porque aunque ya había superado ese desafío, siempre me interesa mucho saber los efectos que está teniendo en nuestra generación. Y el libro hablaba un poco que después de 2010, como tal, cuando se introducen las redes sociales, las tasas de ansiedad, depresión y distintas desórdenes mentales ha ido escalando, sobre todo dentro de la generación más joven. Sí, entonces me interesó mucho saber sobre esos efectos. Hablaba de cómo ha cambiado la niñez, de una basada en el juego, de juego físico de los niños y que tenían más independencia. La generación anterior podía salir a la calle más libremente, ahora estamos más trancados y está más basada en las pantallas, la niñez. Ese tipo de lecturas y lo que encuentras allí, a veces lo compartes con tus compañeros, ¿les comentas? Sí. ¿Cómo lo Sí. reciben ellos? Bueno, o sea, no con todos los Claro, comparto, claro. pero sí con los que sé que les va a interesar, lo comparto, ellos les interesa y pienso que dentro de mis compañeros tienen un uso mucho más sano de lo que teníamos todos en la pandemia, Ok. aunque sigan usando, es algo más sano, sí. También al ser más grandes tenemos más responsabilidades Claro, y obligaciones, sí. Pero de alguna manera, ¿tú crees que has influido en esos compañeros en bajarle un poco? Puede ser, tal vez no tan directamente, porque no es como que yo los he forzado. Sí, no, Porque, lo has planteado como, no, nunca les has exacto, dicho, porque hay que sí, hacerlo así, claro. no, porque si uno le plantea de esa manera a una persona que tiene que bajarle al uso, lo va a sentir como un ataque. Es contraproducente, además. Sí, Puede ser porque, contraproducente. sí, claro, porque puede sentirlo como un ataque y Claro, claro. pensar que yo estoy criticando su integridad por más confianza que le tenga. Claro, claro. Sí. También con eso de la lectura, yo leo a veces por entretenimiento, novelas, y a veces por ese tipo de libros, como La Ok. generación ansiosa, libros que son más de información, de aprender un poco más y así. Uno piensa muchas veces que el problema es de los jóvenes, ¿no? Ujú. Es que los jóvenes están usando muy, pero sucede que obviamente en casa influye cómo nos comportamos todos. Y tú me decías, yo empecé a hacer ejercicio como mi papá, porque mi papá hacía ejercicio en casa durante la Sí. pandemia. Yo empecé a meditar porque mi mamá medita. Yo leo porque mi mamá también me ha inspirado a leer y ta, 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 ta. Definitivamente tus padres han influido, obviamente, en ese cambio y en su momento, por ejemplo, tu mamá te alertó. Sí, aunque no lo escuché siempre. ¿Qué piensas ahora? ¿Sobre qué? Pues sobre eso, ¿cómo ha influido
tu papá y tu mamá especialmente en tu cambio Bueno, o yo en tu decisión? pienso que siempre la decisión va a ser propia, Ujú, pero sí me ayudó que ellos tenían ese interés en sacarme de ahí ujú, y llevarme a un lugar más sano, tener mejor salud mental, ujú. que no era que tenía mala salud mental, Sí, claro, pero claro. Pero pudieras haber llegado si no sí, te retiras a tiempo, ¿no? Si no empiezas a consumirlo de una sí, manera y siento responsable. que tenía más momentos en los que me sentía triste, como no tenía ningún propósito, o sea, Ujú, no, cuando uno está ahí no tiene realmente tantas metas a claro, alcanzar, como eso es lo que hace. O sea, la mayor meta sería jugar profesionalmente, pero eso es claro. algo de un grupo selecto Ujú, y que muchas veces uno sabe que no se le va a dar, entonces ujú, juega por entretenimiento, pero sabe que no tiene un propósito como tal y se siente como perdido. claro. Sí, entonces esa ambigüedad, ya pienso que cuando uno se retira se va perdiendo más, o sea, va teniendo más dicción o mejor influencia Ujú, en nuestras decisiones y las metas que uno se plantea, puede tener una mejor dirección. claro. Pero sin duda el que papá y mamá tampoco estén pegados ahí todo el tiempo ayuda también mucho, ¿no? Sí, Porque no ayuda. tendría mucho Sí, ve, sentido. como digo, Claro, tienen una gran claro. influencia y lo Ujú, facilitan, claro, claro. pero al final la decisión es propia. O sea, Ujú, mi mamá estuvo varios años ujú. recordándomelo, alertándome que tenía que Sí, sí, sí. dejarlo, pero al final era una decisión propia. Claro. No, hasta que yo no dije que, o sea, hasta que yo no quise dentro de mí parar, Ujú. todas las alertas de mi madre no tenían una influencia, o sea, ellos seguían lo mismo. Claro, claro. Como dice uno de papá, entra por acá y sale por acá. Sí. Bueno, uno siempre esto es como la pregunta cliché, dice uno al final de toda entrevista, pero es que hay que hacerla y es como, tú dices, bueno, sí, la decisión es propia, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Sí. Pero un joven hablándole a otro joven hoy, qué le dice de pronto a esos chicos que en un momento dado estuvieron como tú, que sus papás le decían pilas con esto, estás usando mucho el internet, estás pasando muchas horas en el videojuego Ujú. y todavía no son conscientes de la importancia de usarlo de manera responsable? ¿Qué, qué pudieras decirles tú a ellos? Bueno, pudiera decirle que nadie los va a forzar a hacerlo y al final es una decisión propia, como ya dije. Ujú, Pero si se pueden ir un poco más allá de su zona de confort ujú, y superarse y ver más allá de la percepción que eso crea como una burbuja, ujú, si podemos ver más allá, eh, podemos ver un mundo mucho más sano, podemos tener mejor salud mental, una mejor dirección en la vida. ujú, eh, Tenemos más metas para las que trabajar en distintas áreas, ya sean atléticas, académicas, de carrera, ujú, ya. eh, y todos esos beneficios los podemos ver simplemente si vamos un poco más allá ujú. de nuestra zona de confort y cuando empecemos a ver esos resultados, ahí ya empieza a ser más fácil, pues uno se empieza a motivar con sus Claro. mismos resultados. Ujú, Entonces, si podemos dar ese primer paso, el primer paso es el más difícil siempre. Entonces, ujú. si lo podemos dar, ya después de ahí todo es mucho más fácil y cuando se convierte en un hábito, hacer constantemente esos buenos hábitos, Ujú, ujú, sí, ya se hace algo mucho más automático. ujú. Bueno, nos acompañó Javier Hernández García. Vuelvo y te agradezco nuevamente que compartieras este testimonio y nosotros esperamos que esta experiencia tuya sea replicable por otros jóvenes que a veces piensan que es imposible. No, no es único de una sola persona. Ujú, Todos podemos hacer ese cambio ujú, si tenemos la fuerza de voluntad y la suficiente intención. Sí. ujú. Bueno, pues nada, ahí les dejamos, no solamente a los jóvenes, decíamos al principio de esta entrevista, sino también a los adultos que pasan horas y horas a veces usando las pantallas, porque
cualquiera dirá, no, pues yo no tengo ningún problema, yo que me voy a suicidar. No, pues es que no todo el mundo llega a ese punto, pero hay factores de riesgo y sobre todo si se trata de jóvenes, pues son más susceptibles, ¿no? Sí. Al daño. Gracias a ti y felicitaciones. Gracias. Gracias a ustedes. De verdad te felicito y ojalá este testimonio que tú das hoy, tú lo puedas dar en otros espacios, en otros lugares, en otros momentos, para que más jóvenes se animen y vean que sí es posible hacer un uso responsable de la tecnología y que la vida no se acaba si no usamos redes sociales o si no estamos metidos en los videojuegos o todo el tiempo, como dices tú, en las redes, atento a qué pasa porque no me puedo perder de la información y tengo que estar Sí. en la moda y en la conversación. Bueno, Diego, ¿qué te ha parecido? Hombre, yo estoy encantado porque además De los tuyos, ¿no? es de los míos. O yo soy de los suyos, una de dos. No, hombre, tú llegaste antes. Soy más viejo. Por eso, tú llegaste antes. Yo la verdad que lo entiendo y se lo aplaudo, porque eso significa que tiene una gran conciencia y que ha hecho un trabajo de introspección, reflexión y análisis, y eso es más que bienvenido. Así que Y yo creo que de la entrevista podemos destacar que todo el tema de las redes sociales son importantes. Yo no niego su importancia y su utilidad, pero también el que no perdamos el contacto humano entre nosotros. O sea, claro, no hay que llegar al punto de pagar ese precio. sí, que solo nuestro contacto sea virtual. O sea, la presencialidad es muy conveniente y nos humaniza. Por cierto, hemos preguntado, tenemos sobre este mismo tema, tenemos 3 preguntas en nuestra cuenta de Twitter, esa hermosa red social en la cual tú no estás, a fecha de hoy, en la fecha de grabar este programa. Y además es que ahora en estos momentos es metafísicamente imposible poder estar en Twitter. ¿Por qué? Porque ya no existe, Laureano. Ahora se llama X. No, yo jamás en la vida. Hay un grupo, somos la Resistencia, ¿no has visto Star Wars? Somos la Resistencia. Hay un grupito de tuiteros que le seguimos llamando Twitter. Pero solo existe en vuestra resistencia y en vuestra cabeza. Pero al final triunfaremos. Nos costó 9 episodios, pero al final triunfaremos. En fin, No sé si estaremos ahí para verlo. nos apareceremos como los fantasmas del lado luminoso de la fuerza. Algo haremos. Javier. A ver, pregunta 1, que es muy interesante. ¿Sabes cuántas horas pasas diariamente conectado a una pantalla? Que la pregunta tiene trampa. Sí. La pregunta tiene trampa porque el televisor tiene pantalla, en las aulas los que van a Tenemos clase pantalla, tienen pantallas. El entonces, WhatsApp que te llega a trabajo tiene pantalla. exacto, la pantalla no es solamente ocio y perder el tiempo, es que también es herramienta de trabajo. Y esa es la lástima. Hay que distinguir. Y hay que distinguir, pero yo no he distinguido para que la gente caiga. Las opciones eran, no uso pantallas, 0%. Sí, porque últimamente Claro, porque los que no tienen pantalla no pueden votar, es que ese es el punto. está sesgada. Sí, menos de 8 horas, un 28.6%, menos de 8 horas. Después, entre 8 y 12 horas, que eso ya es potente, porque tendrías que descontar las 8 que duermes, entre 8 y 12 horas, un 71%. Y después, más de 12 horas, 0%. Yo creo que ahí están los que mienten. Bueno, lo dejo ahí. En fin. O no duermen. Oh, sí. En fin. Segunda pregunta. ¿Te has planteado alguna vez disminuir o eliminar el uso de pantallas? Las opciones. Disminuir, un 85%. Eliminar, 0%. Lógico. No me lo he planteado. 14%. Está bien. Pues nada, vamos con la tercera. ¿Crees que el uso que tú haces de las pantallas afecta a tu salud? Y aquí tenemos resultados interesantes. Dice, sí, la salud física, un 14%. Sí, la salud mental, un 28%. Las dos a la vez, 57%. No afecta a la salud, 0%. Yo tengo que decir que a mí me afecta la salud mental. No las redes sociales, sobre todo el WhatsApp, porque cuando termino de limpiarlo... Te da estrés. No. Abrirlo a la hora y media y me aparecen otros 40 mensajes, me da como una especie de soponcio que me está llevando hasta plantearme de quitarme de WhatsApp. No, hazte un grupo premium y méteme dentro. O sea, no te bloqueo. No, a mí no. Bueno, ni a Dolly. Que si no llegarás tarde al programa.
Existe el teléfono para llamar. Recordemos que todavía hay otras maneras de comunicarnos. Me da miedo. Nada, el tiempo vuela y casi nos vamos acercando al final, pero no nos podemos ir sin que nuestro querido Alexander nos hable de su siempre interesante segmento No me lo vas a creer, pero... Número 1. No me lo vas a creer, pero se puede escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. Y es que el corazón de una ballena azul, la cual es considerada el animal más grande que habita nuestro planeta, es tan enorme y late tan fuerte que puede escucharse a kilómetros antes de ser visto el animal. Su corazón pesa cerca de 400 libras y cada latido impulsa tanta cantidad de sangre que sería suficiente para llenar una bañera entera en solo un golpe. Número 2. No me lo vas a creer, pero el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Esta ave, considerada la más grande del planeta, puede alcanzar los 2,5 metros de altura y correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Además de su tamaño y su increíble capacidad física, está dotada de unos ojos gigantescos de casi 5 centímetros de diámetro, lo que la convierte en el animal con los ojos más grandes de todas las aves. Número 3. No me lo vas a creer, pero los gatos duermen más del 70% de su vida. En promedio, los gatos suelen pasar entre 12 y 15 horas al día dormidos. Tantas horas de sueño se deben a un comportamiento natural, heredado de sus ancestros salvajes que necesitaban conservar energía para cazar. En la vida doméstica, aunque no tengan que salir a cazar, los gatos conservan este mismo patrón de descanso, alternando largos periodos de sueños con momentos cortos de actividad intensa. Vaya, qué curioso es nuestro mundo. Bueno, Laureano, pues esto llegó a su final. Como toda cosa que tiene principio, también tiene final. Yo te agradecería que las despedidas no las hagas en tono profundo clase de filosofía, porque... Es que recordando la contingencia del ser humano. Todo lo creado tiene principio. ¿Sabes que Dolín la pecera está estresada porque tiene tiene prisa? Final. Bien, pues recuerden de seguirnos por Radio Santa María en la frecuencia de FM en el 97.9 y por Spotify. Y también, si usted es un atrevido de las pantallas, nos puede seguir por YouTube. Y como nos diría Laureano, recuerden, denle a la campanita, déjennos un comentario e inviten a 3 amigos. Estoy orgulloso de ti, Diego, que lo sepas. Y ya saben, nada más. Simplemente gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.